¿Qué tal, hermanos? Que tengan un bendecido día del Señor. Bueno, continuamos con nuestra serie sobre los distintivos de la Iglesia Bautista, el Evangelio y los distintivos de la Iglesia Bautista. Y comenzamos hace 2 domingos viendo lo que era el primer distintivo, que es la teología del pacto. La Iglesia Bautista es una iglesia pactista. Y vimos a grandes rasgos cómo nuestro pasaje de referencia, que es Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, ya nos anuncia que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Y que ese nuevo pacto se ha cumplido en Cristo y se materializa en la iglesia. Que la iglesia no es un reemplazo del pueblo de Israel, sino que es la continuidad del pueblo de Israel. Vemos que en el plan de Dios siempre estuvo que dentro de ese nuevo pacto que Él hacía con el pueblo de Israel, no solamente se redimiera el pueblo de Israel, sino que además la salvación alcanzase también a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Israel, sino que pertenecían a las demás naciones. Y que al alcanzar la salvación a esos gentiles, todos conformaran un solo pueblo, que esos gentiles al convertirse se sumaran, se anexaran, fueran integrados al Israel de Dios. Vimos que las Escrituras nos hablan de que el Israel de Dios no es específicamente un pueblo étnico, una nación física o un país específico, sino que el Israel de Dios del que habla la Biblia es un pueblo espiritual, que comienza con este pueblo judío que Dios fue formando, pero que incluye a los gentiles a medida que tanto judíos como gentiles profesan fe en Jesucristo, en quien se cumple el nuevo pacto. Por lo tanto, la iglesia del Nuevo Testamento es el Israel de Dios, es el pueblo de Dios, es el pueblo del nuevo pacto, y en él se cumplen todas las profecías y las promesas que están anunciadas en el Antiguo Pacto para el pueblo de Israel. Se cumplen en la iglesia porque en realidad se cumplen en Cristo y a través de Cristo a la iglesia que está unida a Él. Ahora quiero que veamos en este día un poco más a fondo lo que es la teología del pacto, porque es clave. La vez pasada veíamos que hay otras formas, otras maneras de interpretar la Biblia desde otras formas teológicas. Y hay una teología muy famosa y muy difundida en el mundo evangelicalista moderno, que es la teología dispensacional. Seguramente la mayoría han oído hablar del dispensacionalismo, seguramente conocen libros, Biblias o comentarios bíblicos escritas por dispensacionalistas, como la Biblia de Scofield o como la Biblia de Charles Reedy. Son Biblias con teología dispensacionalista. Un bautista es pactista, no es dispensacionalista. ¿Significa esto que los dispensacionalistas son herejes? No, porque en sí el dispensacionalismo no enseña una herejía, no enseña una salvación por obras o algo por el estilo, enseña el evangelio puro, pero sí hay cuestiones que no son coherentes para el bautista. Es decir, hay cuestiones del dispensacionalismo que no son coherentes con lo que como un bautista interpreta la Biblia. Por ende, no es coherente que un bautista sea también dispensacionalista. No obstante, sucede, debido a que el dispensacionalismo ha tenido una difusión con un muy buen marketing, se puede decir, hoy está presente e infiltrado en todas las denominaciones evangélicas, pero el bautista en realidad interpreta la Biblia desde la teología del pacto, no desde la teología dispensacional. Y eso lo lleva a tener entendimientos diferentes, como esta idea de que el nuevo pacto se cumple en Cristo y la iglesia es la continuación del Israel, del pueblo de Dios, es el Israel espiritual, el Israel de Dios, donde judíos y gentiles forman un solo pueblo.
esa teología que no es teología de reemplazo, sino más bien la continuidad, esa teología no está presente en el dispensacionalismo, esa forma de entender a la iglesia no está presente en el dispensacionalismo, es propia del pactismo, de la teología del pacto. Ahora, esta teología del pacto, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que llegamos a los bautistas a entender la Biblia de una forma desde la teología del pacto? ¿Qué es la teología del pacto? ¿Qué enseña la teología del pacto? ¿De dónde proviene? ¿Qué fundamento hay en la Biblia para hablar de una teología del pacto? Bueno, para ello quiero que empecemos leyendo un pasaje que está en Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Este es el primer sermón que se predica en el día de Pentecostés, el día que los discípulos de Cristo reciben el Espíritu Santo, reciben el poder y el valor para proclamar a Cristo, para predicar el Evangelio, allí en Jerusalén, frente a una multitud de judíos, tanto de Israel como judíos que habían viajado a otras partes del mundo a Jerusalén para celebrar esta festividad de Pentecostés. Y en ese día que se conmemoraba la recepción de la entrega de la ley en el monte Sinaí, tallada en tablas de piedra, ocurre que Dios entrega el Espíritu Santo y de ese modo Él entrega la ley moral, los 10 mandamientos, pero no en tablas de piedra, sino tallada en la tabla del corazón de los hombres. El cumplimiento de la profecía que Jeremías había hecho en Jeremías 31, versículos 31 a 34, cuando dice que Dios haría un nuevo pacto con el pueblo de Israel y que ese pacto consistiría en poner su ley en el corazón de su pueblo y perdonarles todos sus pecados. En ese mismo día se cumple esta profecía. En el mismo día, en la misma festividad que el pueblo celebraba la entrega de la ley en el monte Sinaí, Dios entrega su ley en el corazón de los que habían creído a Jesucristo. Y estos creyentes, estos primeros cristianos, proclaman el Evangelio, proclaman a Cristo ante estos judíos en medio de esta festividad. Y les explican los acontecimientos de las últimas semanas, lo que había pasado 50 días antes, durante la festividad de la Pascua. ¿Qué significaba la muerte de Jesús? ¿Quién era este Jesús a quien habían crucificado? No era cualquier hombre, no era un rabino más o un buen rabino, no era un líder revolucionario o un buen hombre, no, era el Cristo, el Mesías esperado. Y sí, ellos lo habían crucificado, pero Dios lo había resucitado y ellos eran testigos de esto, del triunfo de Dios sobre el pecado y la muerte. Y eso estaban anunciando. Pero querían dejar claro en algo, que esto que había acontecido, la crucifixión de Jesús, no era un mero accidente. No es que Dios tiene un plan B. No es que las autoridades corruptas de Israel habían rechazado al Mesías y lo habían crucificado. Y bueno, fue un accidente. Dios envió a nuestro Salvador, pero nosotros fuimos necios y lo crucificamos. Y bueno, ahora nos embromamos porque lo matamos. ¿Qué va a pasar? No, todo esto estaba en los planes de Dios.
¿Y cómo queda esto expresado por el apóstol Pedro, que hace este primer sermón? Él le dice al pueblo que Cristo fue prendido y matado por medio de la crucifixión, porque Dios ya lo había entregado por el determinado consejo de Dios y por el anticipado conocimiento de Dios. Tenemos estos dos conceptos importantísimos: el determinado consejo de Dios y el anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué nos dicen estos términos? Primeramente, esta frase, el determinado consejo de Dios, nos está hablando de un decreto. Nos está hablando de una voluntad de Dios, que Dios había determinado que esto tenía que pasar y de esta manera. Dios había determinado que para salvarnos tenía que enviar al Mesías, a su Hijo, a morir en la cruz. No había otra manera de salvar al pecador. La única manera para ser salvos es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios había determinado eso. Pero usa esta palabra consejo, y un consejo se da en un grupo donde la gente se aconseja, donde hay un diálogo, una deliberación. De hecho, la palabra consejo, en el griego en el cual está escrita este pasaje, es una palabra que nos habla de deliberación, como si hubiese habido un debate, una conversación hasta que se llegó a esa determinación. Lo cual nos habla de que Dios, que es un Dios trinitario, tres personas en un solo Dios, no tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, tremendo misterio, no pretendo entenderlo, hasta ahí llega mi cabeza, pero este Dios, que es tres personas en un solo Dios, realizó este consejo y llegó a esa determinación: enviar al Hijo, a Dios el Hijo, que se encarnara, que naciera de una virgen, de una mujer, que viviera en perfecta obediencia a la ley de Dios, sin pecar jamás, y que aún así muriera como un pecador, cargando el pecado nuestro, el pecado del pueblo, a fin de redimir así al pueblo de Dios, y que resucitase al tercer día en victoria. Eso era lo que este consejo de Dios había determinado. Entonces, lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los judíos en ese momento es: la crucifixión de Jesús no fue accidental, fue parte de un plan redentor eterno. Este mismo apóstol Pedro que dio este mensaje repite este concepto, esta idea, más adelante en su primera epístola. Vamos por favor a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 20. 1 de Pedro 1, 19 y 20. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, es decir, hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, Dios ya había destinado a que Dios el Hijo, Jesucristo, en este tiempo se manifestara, se encarnara y fuera crucificado. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo eso estaba planeado desde antes de la creación del mundo. Y volviendo a nuestro pasaje en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, aquí en el versículo 23, además de hablar del determinado consejo de Dios, Pedro incluye este otro concepto: anticipado conocimiento de Dios. Dios conocía de antemano que esto iba a pasar,
Pero ¿por qué? Uno debe hacerse la pregunta, ¿acaso Dios es como un clarividente que ve el futuro, ve lo que va a pasar, entonces arma todo un plan a partir de eso? No. La idea de anticipado conocimiento de Dios tiene que ver más que todo con que Dios previó la cruz porque la había decretado. Dios había determinado que debía salvarse al pueblo de esta manera, con Dios el Hijo siendo crucificado y resucitado. Y porque lo había determinado, lo había decretado, por eso Dios podía anticipar que así iba a pasar. Dicho de otra manera para que lo entendamos con una ilustración más clara. Y esto quizá lo entienden más los ingenieros. Cuando una persona construye una máquina, sea un lavarropa, un microondas, una computadora, lo que sea, uno diseña esa máquina de una manera para que funcione de una manera. El fabricante determina esta máquina para que funcione. Quiero que funcione de esta manera, por lo tanto la voy a armar de esta manera, con este circuito, con estas maquinarias, con estas herramientas, con estas tuercas, con estos cables, conectado en tal y tal lugar. Todo ese diseño es para que funcione de la manera que yo he determinado, yo el fabricante. Entonces el fabricante después lo construye y espera que la máquina funcione de esa manera, porque la diseñó de esa manera. Y cuando la enciende, ve que la máquina funciona como él lo había anticipado. ¿Pero por qué lo había anticipado? ¿Porque veía el futuro? No, porque él lo había diseñado para que funcione de esa manera. Lo mismo es la salvación. Dios, antes de crear el mundo, ya había diseñado la salvación del mundo. Por eso él anticipaba previamente la crucifixión. Por eso tenía este conocimiento anticipado de la cruz, porque él ya había determinado, diseñado la salvación de esta manera. Él había creado el mundo pensando en el sacrificio de Cristo. Lo cual nos permite ver que el sacrificio de Cristo realmente es central, no solamente en el Evangelio, no solamente en cómo interpretamos la Biblia, sino en cómo funciona el mundo. Cristo es el centro de todo. Y con eso quiero largar una primera aplicación. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, en todo. Porque el mundo fue creado teniendo pensado el sacrificio de Cristo. Nuestra vida entonces debe girar en torno a Cristo. ¿Es Cristo el centro de toda tu vida? ¿Es la cruz de Cristo, su sacrificio, esta expresión de amor de Dios, planeada en la eternidad antes de la fundación del mundo, el centro de tu vida? ¿Cómo vivís tu matrimonio? ¿Cómo vivís tu relación con tus hijos o con tus padres? O con el resto de tu familia, tus hermanos, o tu suegra, tu suegro, toda la parentela. ¿Cómo vivís esa relación? ¿Con rencor, con discordia, con conflicto o con la gracia de Dios? Pensando en la cruz de Cristo. Que si Cristo tuvo gracia de vos, vos debes tener gracia de los demás. ¿Cómo vivís tu trabajo? Quejándote porque el sueldo no es suficiente, porque te exigen demasiado en el trabajo y el sueldo no se equipara con lo que te exigen, te están explotando. O con gracia, sabiendo que Dios en su gracia te ha dado trabajo y te da la capacidad y las fuerzas para hacerlo. Y si bien es correcto pedir justicia y que haya un trabajo digno, eso no implica que por eso usemos como excusa para hacer las cosas mediocremente, sino que reconocemos que en realidad lo hacemos para Dios. Como verán, la cruz de Cristo, al ser el centro de todo, modifica todas las cosas de nuestra existencia. Ahora, ya que hablamos de este determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, podemos ver esto reflejado en Cristo mismo durante su ministerio. Sobre todo, en el Evangelio de Juan se expresa de una manera muy particular. Y vamos a leer algunos pasajes del Evangelio de Juan. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4. Contexto, son las bodas de Caná. Jesús y sus discípulos han sido invitados a una boda en ese pueblo de Caná.
hay un problema, no hay vino. Y eso es terrible en una boda. ¿Cómo no va a haber vino? Y no es porque Santo una manga de borracho, es porque era una fiesta, tenía que celebrarse. El vino era la bebida de la celebración. Y aparte, si los novios no podían pagar los gastos de la boda como el vino, eso era como un mal augurio, decir, bueno, empiezan el matrimonio pobres, va a ser muy difícil ese matrimonio, ¿cómo va a hacer el hombre? No puede pagar la boda, ¿cómo va a hacer para mantener a la esposa y a los hijos el día de mañana cuando tengan hijos? Realmente se avecinaba una catástrofe y Dios en su gracia hizo que estuviera Jesús allí y que le hiciera un milagro salvar a esta pareja recién formada y convirtió el agua en vino. Pero previo a eso hay un diálogo muy interesante entre Jesús y su madre. Así dice el capítulo 2, versículo 4 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué pasó acá? María le dice a su hijo, no hay vino, hay un problema, esta gente se quedó sin vino. Y Jesús dice, no ha venido mi hora. Ahora no voy a explicar qué significa eso en este pasaje. Me quiero detener esta frase, no ha venido mi hora. Jesús sabía que había un momento en su vida que él tenía que ser crucificado. Y hay una clara relación entre el vino que aparece acá con el vino que Cristo va a usar en la última cena. Y Jesús dice, todavía no vino mi hora. Jesús sabe que estaba decretada su crucifixión. Jesús era parte de ese consejo de la Trinidad. Y todo su ministerio Jesús muchas veces expresa que todavía no había llegado su hora. Por eso es que cada vez que lo querían matar, nunca pasaba nada, porque todavía su hora no había llegado. El Evangelio de Juan lo expresa muchas veces. Por ejemplo, una vez más en el capítulo 6, versículos 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá, por ejemplo, Jesús no habla de la hora, pero sí habla de la voluntad del Padre que lo envió. Es decir, antes, en la eternidad, hubo un diálogo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo toman una determinación. Y el Hijo es enviado como parte de esa determinación, de esa voluntad. Y el Hijo viene a cumplir esa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Redimir a los que crean en Él, dando su vida por ellos. Más adelante en el capítulo 7, versículo 8, leemos que hay otra festividad y están los hermanos de Jesús por ir a Jerusalén a celebrar esta festividad y le preguntan a Jesús si Él viene con ellos. Y Él les dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Otra vez esta frase, mi hora no ha llegado. Y por último, en el capítulo 17, versículo 1, en esta hermosa oración sacerdotal que Jesús hace en su última noche antes de ser entregado y crucificado, en el capítulo 17 de Juan, versículo 1, Jesús dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Durante todo el Evangelio, Jesús repite, la hora no ha llegado, no es mi hora, no es mi tiempo todavía, no se ha cumplido mi tiempo, todavía no es el momento. La gente lo quiere matar una y otra vez y siempre se escapa. ¿Por qué se escabulle? Porque su hora no ha llegado. Pero llega este último momento, Jesús está solo en el huerto y ora, Padre, la hora ha llegado. Al fin. Y ahora se va a cumplir esa voluntad
determinada desde antes de la creación del mundo. La hora de la crucifixión de Jesús había llegado. Y Él había venido para eso y cumplió esa voluntad. Ahora estos pasajes nos hablan justamente de este determinado consejo y de este anticipado conocimiento de Dios. Y si exploramos las Escrituras vamos a ver que hay todo un pacto detrás de esto. Primeramente hay un pacto en Dios. Las tres personas de la Trinidad hacen un pacto entre ellas para redimir al mundo. Y ese pacto después se expresa en la creación del mundo a través de distintos pactos que van preparando el camino hasta que se concretan en el nuevo pacto en Cristo. Entonces vamos a hablar de la teología del pacto propiamente dicho. La teología del pacto, al analizar toda la historia de la redención, ha dado nombre a todo esto de la siguiente manera. Este pacto que Dios hace consigo mismo es el pacto de redención. Y es lo primero de lo que vamos a hablar. Luego, cuando Dios crea el mundo, ocurre un primer pacto, que es un pacto de obras. Ese será lo segundo de lo cual hablaremos. Y ese pacto de obras fue quebrantado por la humanidad. Y después Cristo viene a traer el pacto de gracia, que es el último pacto del cual hablaremos. Comencemos entonces con el pacto de redención. El pacto de redención es un pacto intratrinitario, es decir, un pacto de Dios consigo mismo, un pacto entre las tres personas de la Trinidad. Y es un pacto eterno, que empezó en la eternidad y dura para toda la eternidad. Es un pacto pretemporal, se hizo antes de la fundación del mundo, como vimos recién. Es un pacto hecho por la gracia de Dios, no porque Dios hubiera visto algo en el ser humano, sino porque Dios voluntariamente quiso salvar a la humanidad. Es un pacto de gracia, un pacto inmerecido. ¿Y por qué es un pacto hecho un pacto hecho por Dios consigo mismo? Es un pacto que está garantizado, es un pacto firme, es un pacto seguro. Entonces, el pacto de redención es un pacto intratrinitario, eterno, pretemporal, de gracia y seguro. Vamos a ver dos pasajes que nos muestran estas realidades. Volvamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La salutación. Y uno dice, ¿qué podemos sacar de una salutación? ¿Qué teología podemos sacar de los versículos donde el apóstol saluda a la iglesia? A veces hay muchísima teología en las salutaciones, ya sea al inicio o al final de la epístola. En este caso, en el versículo 2, tenemos algo muy interesante. En ese saludo que el apóstol le hace a la iglesia dispersa por el mundo, el apóstol se refiere a esta iglesia de la siguiente manera. Elegidos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia, o sea, el previo conocimiento, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Acá lo que vemos, en esas pocas palabras, es que las tres personas de la Trinidad están profundamente involucradas en la redención. No es que Dios el Padre dijo, bueno, quiero salvar a la humanidad, así que Dios Hijo, te toca ir y dar tu vida, y Dios Hijo dijera, bueno, como soy obediente lo voy a hacer, pero ¿por qué no envías al Espíritu, por ejemplo? ¿O por qué no envías a otro? No, sino que las tres personas están completamente involucradas en una voluntad compartida. Están de acuerdo en redimir a la humanidad y hacerlo de esta manera. Elegidos por el previo conocimiento, la presciencia de Dios Padre, pero también santificados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que obedezcamos y seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Las tres personas de la Trinidad completamente involucradas en la redención.
Pero otro pasaje que nos habla muy claramente de este pacto intratrinitario, este pacto de redención, es Efesios, capítulo 1. Efesios es una carta tremenda, que nos habla mucho de la redención, que habla mucho de este pacto de redención. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? En términos muy simples y a riesgo de dejar de lado muchas cosas importantes que dice el pasaje, nos está diciendo que Dios, antes de la creación, había determinado salvar a su pueblo, que incluía tanto a los judíos que ya habían oído hablar de Dios, que ya habían recibido el pacto en el Sinaí, como también los gentiles a los que había llegado el Evangelio y a los que estaba destinada esta carta, a los efesios y a muchos otros gentiles a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Dios había determinado desde antes de la creación del mundo salvar a ese pueblo, a esos que Él había escogido. Y era algo que Dios había decidido por su propia voluntad, por pura gracia, no por mérito en nosotros, no porque Él vio nuestro corazón en el futuro y dijo: quiero salvarlo, no quiero vivir la eternidad sin esta persona. Mira qué bueno que es, mira cómo va a creer en mí, con qué devoción, con qué pasión, con qué entrega. No, y es más, si fuera así, más de una vez uno diría: esa descripción no cuadra conmigo, no tengo esa devoción, esa entrega, mi fe es soy hombre de poca fe. No, fue por pura gracia. Dios nos amó porque quiso y en su voluntad Él determinó salvarnos, y de esta manera. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo fueron parte de este plan de redención. El Padre envió al Hijo, el Hijo se entregó por nosotros y el Espíritu Santo nos santificó y nos da la garantía, las arras de nuestra salvación. Nos da la seguridad de la salvación a los que hemos creído en Jesucristo. Pero todo esto forma parte de un plan eterno, de algo que las tres personas de la Trinidad ya habían determinado hacer. Era un pacto eterno, hecho antes de la creación del mundo, por pura gracia, y que nos brinda la seguridad de la salvación. Este pacto, además, este pacto hecho con Dios consigo mismo, es un pacto incondicional. Por lo tanto, no hay nada que lo pueda estropear, no es un lo haré si los humanos responden de tal manera. No. De modo que no hay intervención humana en esta determinación de Dios. No hay nada que podamos hacer, ya sea para que Dios quiera salvarnos como para hacer que Dios no quiera salvarnos. No hay cooperación humana en lo absoluto. Es Dios haciendo un pacto consigo mismo. El ser humano acá no pincha ni corta, no tiene voz ni voto, no participa, no coopera, no tiene ninguna parte en esta decisión. Dios consigo mismo determina
la redención, la salvación. Y eso queda reflejado también cuando Dios anuncia el nuevo pacto, allí en Jeremías 31, versículos 31 a 34. Vamos a leer de vuelta este pasaje porque es muy importante. Y en esta serie vamos a volver una y otra vez a este pasaje. Jeremías 31, versículos 31 a 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En todos estos versículos el verbo está conjugado en primera persona del singular. Yo determiné, yo haré, yo perdonaré, yo seré, yo haré. Dios hace la redención de principio a fin. La salvación pertenece a Dios de principio a fin. No hay intervención humana. No hay nada que yo haga para ganarme la salvación o para permanecer en la salvación. Es Dios que hace este pacto y lo determinó así consigo mismo. Dios se determinó a hacerlo. Es su voluntad, una voluntad férrea de Dios. Es un pacto entonces incondicional en el cual no hay intervención de cooperación humana. Ahora, siendo esto así, podemos ver que la salvación entonces es algo firme y segura. La salvación es firme y segura. Si Dios pactó consigo mismo hacer esto, ¿quién puede quebrantarlo? Solo Dios. Pero Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que determinó, Él lo hará, dice la Escritura. Un pasaje que también nos dice algo muy parecido es Isaías 53:11. Allí, en este pasaje, Dios anuncia la restauración del pueblo de Israel, la redención, que es una referencia de vuelta al nuevo pacto. Habla de los sufrimientos de su siervo, primeramente Israel, pero luego se concreta en el Mesías, el siervo de Dios por excelencia, el verdadero israelita. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No dice, bueno, dará su vida y algunos se van a salvar, como por casualidad. A pesar de su gran fracaso, muriendo, algunos van a salvarse por ese sacrificio. No, dice, verá fruto. Verá el fruto de su aflicción. No será un sacrificio en vano. Dios está determinado a salvar y ha determinado que haya un fruto. Es algo firme, es algo seguro. Ahora, porque Dios determinó esto consigo mismo, este pacto de redención termina siendo la causa del pacto de gracia, que es el nuevo pacto en Cristo. Pero antes de hablar del nuevo pacto, vamos a hablar de otro pacto que hay primeramente una vez que Dios crea el mundo, y es el pacto de obras. Vamos primero al libro del profeta Oseas. Sí, un profeta por ahí muy poco conocido tal vez. Tenemos, después de los libros poéticos, tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Ahí entre medio, después de los profetas mayores, aparece este profeta menor. ¿Y qué nos dice el libro del profeta Oseas? En el capítulo 6,
versículo 7, nos dice algo muy interesante. Oseas 6, 7 dice, mas ellos, hablando del pueblo de Israel, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aquí es interesante porque el profeta Oseas está comparando al pueblo de Israel con Adán. Y dice, el pueblo de Israel, al igual que Adán, quebrantó el pacto. Uno dice, al igual que Adán quebrantó el pacto. A ver, entonces, ¿pero cómo? Adán existió antes del pacto de Sinaí. ¿Cómo es entonces que Adán quebrantó el pacto, que Israel quebrantó? No está diciendo que Adán quebrantó el mismo pacto de Israel. Lo que está diciendo es que Israel quebrantó el pacto que Dios había hecho con ellos, de la misma manera que Dios había quebrantado el pacto que Dios había hecho con Adán. Hay un pacto que Dios había hecho con Adán. A veces no hace falta que la Biblia diga pacto de Dios con fulano de tal y aparezca el relato donde dice, y Dios hizo pacto con... A veces aparece esa expresión como Dios haciendo un pacto con Noé, por ejemplo, o con Abraham o con David, pero a veces no. Y acá aparece Oseas diciendo, Dios hizo un pacto con Adán en los días de la creación, y Adán lo quebrantó. Ese pacto es un pacto de obras. ¿Por qué es un pacto de obras? Porque consistía en obras, justamente. Consistía en obedecer a Dios. Si se obedecían ciertas determinaciones, iba a haber una determinada recompensa, un determinado resultado, y si se desobedecían esas condiciones, pues había otro resultado, un castigo. Vamos entonces a Génesis, donde todo comienza, donde podemos ver un poco más en detalle este pacto, cuáles eran esos términos y condiciones del pacto. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a ver en qué consistía este pacto entre Dios y Adán. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeres, ciertamente morirás. ¿En qué consistía este pacto de obras? Adán tenía que trabajar la tierra del huerto del Edén y cuidarla. Esto era lo que él debía hacer. Y había una prohibición, algo que no debía hacer, que consistía en tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. Si tomaba de ese fruto prohibido, ese día ciertamente iba a morir. Cuando dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás, significa, está determinado que vas a morir seguro. No es un tal vez, puede que me enoje y te mate. No, sino que es, vas a morir. Si me desobedeces, vas a morir. Ahora, ¿qué pasaría si obedecían? Bueno, lógicamente lo opuesto a lo que dice acá. Si no comes de ese fruto y me obedeces, no comes de ese fruto, listo, vas a vivir. Ciertamente vivirás. Esa sería la otra parte. Entonces, el pacto entre Dios y Adán, este pacto de obras, consistía en obedecer, en cumplir ciertas acciones, en realizar ciertas obras, en obedecer este mandamiento que Dios le había dado. Trabajar la tierra, cuidar el huerto, no comas de ese árbol y vivirás. Comes del árbol, morirás. Entonces, una obediencia perfecta significaba vida, pero una desobediencia significaba muerte. Conocemos la historia. Adán no cumplió con este pacto. Adán desobedeció el mandamiento, la prohibición, y tomó del fruto prohibido. Entonces el pacto de obras fue quebrantado. Eso lo vemos claramente en Génesis 3, pero por si fuera poco, nos lo explica de esta manera el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ahí en Romanos, Pablo se encarga de explicarnos esta teología. Nos explica el pacto de obras quebrantado y sus repercusiones en toda la humanidad. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 23. Allí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también más adelante, en el capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo? Adán pecó, quebrantó el pacto de obras. Uy, qué terrible. ¿Y a mí qué me importa? ¿En qué me afecta? El pecado es de Adán, no mío.
Allá él, ¿por qué tengo que pagar yo los pecados de Adán? Es una buena pregunta. Pero ¿qué pasa cuando... Acá entra un concepto muy importante en la teología del pacto. Cuando Dios hace un pacto con una persona, no lo está haciendo solamente con esa persona, sino con todo el pueblo relacionado a esa persona. Por ejemplo, Dios hace un pacto con Abraham y en realidad involucra a toda su descendencia, a Isaac, a Jacob, a los 12 patriarcas y por ende a las 12 tribus de Israel. Cuando Dios hace un pacto con David, involucra a toda la dinastía que nace de David. Cuando Dios hace un pacto con Noé, involucra a sus 3 hijos, de donde sale toda la humanidad, nosotros. O sea, el pacto de Dios con Noé en realidad es con toda la humanidad que surgiría de él. El pacto de Dios con Adán era con Adán y toda su descendencia, la humanidad entera, de vuelta a nosotros. Entonces, esto es Adán y cada representante de los distintos pactos bíblicos actúa como una cabeza federal. ¿Qué es esto? El representante legal, el que pone la cara. Y si esta cabeza federal, este representante legal, hace algo bien, todos los que están representados por él disfrutan de eso, de las consecuencias de eso. Si la cabeza federal, este representante legal, hace las cosas mal, y todos van a sufrir las consecuencias. Todos los que están vinculados a él sufren las consecuencias. Entonces, Adán, al quebrantar este pacto, actúa como nuestro representante legal, actúa como nuestra cabeza federal, nuestro representante ante Dios. Y las consecuencias no las sufre solamente él, las sufre toda la humanidad. Adán hace que el pecado entre en el mundo, como bien dice Romanos 5:12. Pero no solamente entra el pecado en el mundo, porque él hace que el pecado entre en el mundo. Ahora nosotros también pecamos. Como bien dice Romanos 5:12 y también Romanos 3:23. Todos hemos pecado. No es que Dios va a castigarme porque pecó Adán y ahora yo tengo que sufrir las consecuencias. Sí es por eso, pero también es cierto que porque Adán pecó, yo también peco. Cuando Adán cayó, caímos todos con él. En Adán todos hemos pecado. Y por eso todos nosotros pecamos. No hay un solo ser humano que pueda decir, no, yo soy libre de este pecado original y la verdad que puedo no pecar. No. No existe ningún ser humano que pueda decir, yo tengo un dominio propio tan férreo que jamás he pecado y voy a morir sin pecado. No. Todos pecamos, poco, mucho, grande o suavemente, pero todos pecamos. Tal vez no sos un asesino, tal vez no sos un violador serial, tal vez no sos un político corrupto, tal vez no robás, pero pecás de muchas otras formas, tal vez más leves, pero igualmente graves. Todos pecamos. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos separados eternamente de Dios. Todos estamos condenados por la justicia de Dios. Pero a Dios gracias de que antes de crear el mundo, Él ya había determinado salvar a la humanidad. Y el pacto de redención que Dios hizo consigo mismo en la eternidad antes de la creación, se fue concretando en un pacto de gracia acá en el mundo creado por Él. Este pacto de gracia ya había sido prometido inmediatamente después de la caída. Vamos a Génesis 3:15. Génesis capítulo 3, versículo 15. La humanidad acaba de pecar, acaba de desobedecer, el pecado acaba de entrar en el mundo, la humanidad está siendo destituida de la gloria de Dios, y Dios tiene un diálogo tanto con Adán como con Eva y con la serpiente que tentó. Y Dios le dice a la serpiente, acá ocurre un diálogo muy de película entre el héroe y el archienemigo. Dios le dice a la serpiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del evangelio. Uno dice, ¿pero cómo? ¿El evangelio no está en el Nuevo Testamento? Sí y no. Apenas caímos, Dios anunció el evangelio, prometió la salvación. El pacto de gracia empieza a ser anunciado. Ahora, a partir de este momento y hasta que llegamos al Nuevo Testamento, el pacto de gracia no se concreta. Solamente es anunciado, es prometido. Se promete la redención, se promete la salvación por gracia, pero todavía no se lleva a cabo la salvación. Recién va a ocurrir con Cristo. Tenemos que esperar un montón de libros más para llegar al Nuevo Testamento y decir, llegó el pacto de gracia, llegó la salvación. Se cumplió, vino esta simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente, dando su vida, siendo herida por la serpiente en el calcañar. Está anunciando a Cristo. Cristo nacido de una mujer, la simiente de la mujer, nacido de una mujer, de una virgen. Él fue herido por causa del pecado sin cometer pecado. Murió en la cruz como un pecador. Pero como Él no cometió pecado, le pisó la cabeza a la maldita serpiente. Venció el pecado y por lo tanto a todos sus efectos, siendo el peor de ellos, el más grande efecto del pecado, la muerte eterna. Cristo venció el pecado y la muerte, venció a la serpiente. Pero eso ya fue anunciado desde el principio. Apenas caímos en Génesis 3, Dios promete la salvación. Promete la salvación por gracia. Promete enviar a un Salvador. Y poco a poco en el Antiguo Testamento lo que vemos es Dios revelando progresivamente a través de distintos pactos este pacto de gracia. No son el pacto de gracia, pero son pactos que anuncian el pacto de gracia. Lo están prefigurando, lo están anunciando, lo están prometiendo, lo están profetizando. Comienza con esta promesa en Génesis 3:15, pero aparece un pacto entre Dios y la humanidad, un pacto con Noé en el capítulo 9 de Génesis, versículos 8 al 11. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, todo animal, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese pacto es un pacto de preservación. Dios promete preservar al mundo hasta que se cumpla el pacto de redención. Dios promete no volver a inundar al mundo. Está preparando el terreno para la redención. Otro pacto que ocurre es el pacto abrahámico, el pacto de Dios con Abraham, que comienza en Génesis 12, versículos 1 a 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No quiero entrar en detalles en el pacto abrahámico, pero Dios le promete 3 cosas a Abraham. Básicamente, te voy a dar una descendencia, esa descendencia va a ser un pueblo, te voy a dar una tierra para ese pueblo. Y por último, lo tercero que le promete, o sea, primero le promete forjar un pueblo de su descendencia, lo segundo, darle una tierra a esa descendencia. Y por último, de ese pueblo va a haber una simiente, y de esa simiente serán benditas todas las familias y naciones de la tierra. ¿Quién es esa simiente? Y acá está esta palabra, simiente. Ya apareció entre Génesis 3:15. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es la misma simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias y naciones de la tierra. Está anunciando a Cristo. De nuevo, este pacto está preparando el terreno, esta vez formando un pueblo. Dios le dice, Abraham, voy a formar un pueblo, y de ese pueblo va a venir el Salvador que fue anunciado cuando cayó la humanidad. Ese pacto se ratifica vez tras vez.
En Génesis 17, 1 al 8, se repite este pacto y se establece un sello, la circuncisión, como una garantía de que este pacto que Dios había hecho con Abraham se iba a cumplir en Isaac. En Génesis 22, versículos 15 al 18, después de que Abraham está a punto de ofrecer a Isaac en sacrificio, que es una prefigura del sacrificio de Cristo muriendo en nuestro lugar, allí Dios le promete un cordero que queda pendiente, porque lo que aparece es un carnero, no un cordero. Abraham dice, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, y aparece un carnero, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a aparecer mucho después. Pero aquí mismo Dios le dice a Abraham el mismo pacto que le hizo en Génesis 12, y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De vuelta a esta idea, está anunciando este Salvador. Más adelante, en Génesis 26, versículos 1 a 5, Dios hace este mismo pacto, esta misma promesa, se la hace a Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y luego la hace con Jacob, en Génesis 28, versículos 13 al 15. Y en todos estos casos se anuncia una simiente que iba a salvar a la humanidad. Una simiente en la cual todos seríamos bendecidos. Luego llega otro pacto, el pacto de Dios con el pueblo que nació de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de Israel. En Éxodo 19, versículos 5 al 6, Dios está anunciando este pacto de Sinaí que va a entrar a la tabla de la ley en el capítulo 20, pero le dice al pueblo que se prepare para escuchar a Dios en el monte. En Éxodo 19, versículos 5 al 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dice, voy a hacer un pacto con Israel, pero un pacto condicional, porque dice, si oyereis mi voz, si guardareis mi pacto. Hay una condición. Y en Jeremías 31 vemos que Dios dice, no guardaron el pacto, quebrantaron el pacto, caducó por lo tanto ese pacto. Pero este pacto que Dios hace con Israel, aquí en el Sinaí, es una prefigura del pacto de gracia, del nuevo pacto en Cristo. Cada sacrificio, cada ofrenda que se hacía en este pacto de Sinaí, anunciaba la muerte de un inocente para el perdón de los pecados del pueblo. El pueblo, para que sus pecados fueran perdonados, debía ofrecer estos sacrificios cruentos, es decir, sacrificios que implicaban sangre, que alguien muriera. Un inocente, en ese momento un animal inocente, un cordero o palominos o una vaca, debía morir por los pecados del pueblo, debía cargar el pecado del pueblo. Quizás el sacrificio más gráfico de esto está en el libro de Levítico, donde se nos habla del sacrificio del día de expiación, donde hay un cordero sobre el cual se imponían las manos y se confesaban los pecados de todo el pueblo, y luego ese cordero era llevado lejos al desierto. Un cordero sobre el cual era elegido porque se echaban suertes, y la suerte que era por Azazel era ese cordero sobre el cual se imponía las manos confesando el pecado del pueblo y se lo enviaba lejos. Azazel era parte de una canción que cantaban los levitas en el templo durante esa ceremonia, durante ese sacrificio, que comienza con la palabra Azazel. La frase entera significa, nuestro pecado es alejado, es llevada nuestra culpa, nuestra ignominia. Entonces, era el cordero que se llevaba nuestro pecado, nuestra culpa, se le llevaba lejos, al olvido, al desierto.
Tiempo después, cuando el pueblo ya no estaba vagando por el desierto, sino que estaba en Sión, en el monte Sión, este cordero era llevado a un peñasco y era arrojado. Y el cordero en la caída se golpeaba contra las rocas y moría. Muy clara la imagen, un inocente cargando nuestros pecados, los pecados del pueblo, llevándoselos lejos, para que no nos acordemos más de eso. Y no solo eso, sino que muere por nosotros. Él muere nuestra muerte, la muerte que debíamos nosotros morir, el castigo que nosotros debemos recibir. Ese cordero lo sufría. Y un día Juan el Bautista, apuntando a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero prometido a Abraham cuando llevaba a Isaac al sacrificio. Y que Isaac no fue sacrificado porque otro murió en su lugar, un inocente, un animal. Ese Cordero que era sacrificado en el templo, ese Cordero era Jesucristo. Eres quien llevó nuestro pecado, nuestra ignominia, nuestra culpa, y murió en nuestro lugar. El pacto del Sinaí, con estos sacrificios, con estas ofrendas, con todo ese ceremonial, el sumo sacerdote con sus vestiduras espléndidas, el arca del pacto, cubierta de oro pero hecha de madera, símbolo de divinidad encarnada en la fragilidad del cuerpo humano, de la persona de Jesús. Todo eso estaba apuntando a Cristo, apuntaba a la encarnación, apuntaba a la misión de Cristo como nuestro sumo sacerdote, apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Luego los profetas continúan anunciando. No voy a leer los pasajes, pero se los cito. Isaías 9, versículos 1 al 7. Isaías 11, versículos 1 al 10. Isaías 55, versículos 1 al 5. Están anunciando que vendría un Salvador. Previo a eso hay otro pacto que no mencioné. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Dios hace un pacto con David. Su descendencia iba a reinar siempre, pero además dice que de esa descendencia vendría un rey especial. Isaías, en esos pasajes que cité, Isaías 9, 1 al 7, Isaías 11, 1 al 10, Isaías 55, 1 al 5. Son algunos de los muchos pasajes de Isaías solamente, ni hablar de los otros profetas, que están anunciando a este rey del linaje de David, que sería el Mesías, que traería paz al mundo, que traía la salvación al mundo, que llenaría al mundo del conocimiento de Dios, que traía la redención, la salvación. Es la misma simiente prometida en Génesis, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, en la cual serían benditas todas las familias y naciones de la tierra. Es la simiente prometida a David, ese rey que vendría, ese sacrificio perfecto, anunciado por el pacto en el Sinaí. Todos los pactos, vez tras vez, están anunciando el nuevo pacto, que es la concreción, la materialización del pacto de gracia. De nuevo, Jeremías 31, versículos 31 a 34, lo hace con toda claridad. Dios hará un nuevo pacto. No como el pacto que quebrantó el pueblo antes. No es un pacto condicional, es un pacto firme, seguro, que Dios hace consigo mismo, que Él ha determinado cumplir. Él salvará a su pueblo. Y luego en el Nuevo Testamento, los apóstoles nos explicaron todo esto. Nos decían que estos pactos no eran el pacto de gracia, pero eran sombras que nos estaban anunciando, prometiendo, profetizando y prefigurando el pacto hecho en Cristo. Este pacto de gracia, el nuevo pacto. Colosenses 2, versículos 16 al 17.
Colosenses 2, 16 al 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todas estas ceremonias, el día de reposo, la comida kasher, los sacrificios, todo eso que estaba en el antiguo pacto, en el pacto de Sinaí, el pacto hecho entre Dios e Israel, eran sombras que anunciaban una realidad concreta, que es el cuerpo de Cristo. Es el sacrificio de Cristo, es Cristo su misión, su obra en la cruz. Hebreos 10, versículo 1 dice algo muy parecido. Hebreos 10, 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, la ley, por ejemplo, el libro de Moisés, anunciando estos sacrificios, estableciendo todo este ritual, no podía provocar el perdón de pecados, pero estaban anunciando un sacrificio que sí podía dar el perdón de pecados. Anunciaba a Cristo. Y como bien nos dice Jeremías 31, 31, 34, eso era el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto que anuncia Jeremías es el pacto de gracia. El pacto de gracia queda establecido cuando Cristo viene al mundo a dar su vida por el pueblo. Y es el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, el sello del nuevo pacto. Como bien nos dice el mismo Señor, la última noche que pasó con sus discípulos en la última cena, en Mateo 26, versículos 26 al 29. Vamos por favor allí, al Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta Santa Cena que vamos a celebrar hoy, ¿qué es este pan? ¿Qué es este vino? Es la celebración del sacrificio de Cristo. Nos recuerda la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Y en esa sangre se selló el nuevo pacto. En Éxodo 24, versículos 3 al 8, Moisés sella el pacto del Sinaí, el antiguo pacto, el pacto con Israel, con sangre. El nuevo pacto también se selló con sangre. La sangre del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él dio su vida por el pueblo de Dios. Y estableció que su pueblo, sus discípulos, celebraran esta Santa Cena, tomando de este pan y de este vino, en memoria de ese sacrificio. El pan es su cuerpo. Nos recuerda el cuerpo de Cristo siendo molido, siendo crucificado. El vino nos recuerda la sangre derramada de Cristo, la sangre que sella el nuevo pacto. Ese sacrificio que no es otra cosa que Jesús, el justo, el inocente, muriendo por los injustos, por los que son pecadores, por los culpables. Es un sacrificio hecho por muchos para remisión de los pecados. No es para salvar al mundo entero. No dice para que todo el mundo se salve al final de cuentas. No.
Dice que su sangre es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Solamente se salvarán los que se arrepientan de sus pecados y crean en Él. Jeremías 31, versículo 34 nos dice que cuando se cumple el nuevo pacto, ya no habrá necesidad de que nadie diga conoce a Dios, porque todos le conocerán del más pequeño al más grande, porque Dios habrá perdonado todos sus pecados y no se acordará más de ellos. ¿Qué nos está diciendo ese pasaje? Que serán salvos los que tengan un conocimiento salvífico de Cristo. No solamente que, bueno, yo he oído hablar de Cristo, intelectualmente creo en Cristo, o soy cristiano por tradición, no, sino la persona que puede decir, yo he conocido a Cristo, yo me he visto pecador, yo sé que merezco el castigo de Dios, pero también sé que Cristo me salvó, sé que Dios me amó y desde antes de la creación del mundo forjó este plan para salvarme. Me arrepiento de mi pecado y creo en Jesucristo. Cristo, sálvame. Quien pueda decir eso tiene conocimiento salvífico de Dios. Tiene ese conocimiento de Dios anunciado en Jeremías 31, versículo 34. Y como dice ese pasaje, tus pecados han sido perdonados. Y esa persona es discípula de Cristo. Cristo ha derramado su sangre por esa persona. Puede participar de la Santa Cena. Porque Dios le ha dado un nuevo corazón. La ley de Dios ha sido tallada en su corazón, en la tabla de su corazón. Y Dios le ha dado perdón definitivo y completo en Cristo. Y esta persona conoce al Señor para salvación de su alma. Eso es la teología del pacto. De eso nos habla la teología del pacto como la entienden los bautistas, que también se le llama como federalismo, porque justamente habla de esta cabeza federal. Adán, nuestra cabeza federal de la humanidad, pecó, y en él entró el pecado en el mundo, y todos pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo, el nuevo Adán, como dice Romanos 5, Él es nuestra cabeza federal del nuevo pacto. Y Él obedeció perfectamente el pacto de obras que Adán había quebrantado. Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios, no pecó jamás. Y por lo tanto, cuando murió como un pecador, pero sin pecado, venció al pecado y a la muerte. Y como Él hizo todo perfectamente bien, Cristo, como cabeza federal, nos salva a nosotros, nos transfiere la bendición de la salvación y la vida eterna, la recompensa por haber obedecido. En Adán era si obedeces tendrás vida, si desobedeces tendrás muerte. En Adán todos desobedecemos y estamos muertos, pero en Cristo Él obedeció perfectamente. Por lo tanto, Él vive, pero Él nos ha dado esa vida a nosotros. Nos ha transferido su justicia. Dios cuando nos ve en Cristo dice, no veo un pecador, no veo un rebelde, veo una persona justa en Cristo. En Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Él, Dios te ve en Cristo como un justo. No ve tu debilidad, no ve tu pecado, ve la obediencia perfecta de Cristo. Y por lo tanto, te da la vida de Cristo, la vida eterna. El pacto de gracia es el nuevo pacto en Cristo. Se cumplió en Cristo. A partir de ahí, vemos cómo todo lo que se venía anunciando se cumplió. La promesa hecha en Génesis a Eva, a Adán y Eva, a Abraham, Isaac y Jacob, luego en Éxodo al pueblo de Israel, o en 2 Samuel a David, anunciada por los profetas, se cumplió en Cristo. Este pacto de redención que Dios había planeado eternamente se concretó finalmente en los días de Cristo. Y si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo, entonces puedo decirte con total seguridad, con la seguridad de la Biblia, que ese pacto que es firme, que es seguro, con la firmeza de ese pacto que Dios ha hecho,
puedo decirte entonces que sos salvo, que Dios te ha perdonado y que sos parte del pueblo de Dios, que sos parte del nuevo pacto. Ahora, eso tiene una serie de implicancias prácticas para nosotros también. No solamente afecta a nuestra salvación, afecta en cómo vivimos como personas salvas, como pueblo salvo, como cristianos. Si estamos hablando de que Cristo salva a su pueblo, que por la fe y el arrepentimiento somos salvos y entramos a formar parte de ese pueblo, entonces vamos a entender que eso afecta a cómo vivimos eso de manera concreta, cómo lo practicamos en la iglesia local, a través de la membresía de la iglesia. Este pacto, entendido de esta manera, tiene repercusiones en la membresía de la iglesia. ¿Quién es miembro de la iglesia? Para un bautista, miembro de la iglesia es una persona que ha sido regenerada, que ha sido salvada. Uno puede venir a la iglesia a asistir, pero miembro realmente, solamente alguien que ha sido salvado. ¿Y eso cómo se manifiesta? A través de los sacramentos. En el antiguo pacto, en los distintos pactos bíblicos ha habido sacramentos. Solamente tomando el pacto del Sinaí, había dos sacramentos particulares, uno para ingresar al pacto y otro para ser alimentado por ese pacto. Para ingresar estaba la circuncisión de los niños y luego el pueblo cada año, celebrando la Pascua, era un sacramento donde el pueblo se alimentaba, recordando la primera redención, cuando Dios los había sacado de Egipto, los había hecho libres de la esclavitud. En el nuevo pacto hay otros sacramentos, también de ingreso y también para alimentación espiritual. Para ingreso el bautismo. Pero acá hay un elemento de discontinuidad en el nuevo pacto. En el antiguo pacto se ingresaba a los niños con la circuncisión. Entonces cualquiera que estuviera circuncidado era parte del pacto desde niño. Pero bien nos muestra la historia del pueblo de Israel que había apóstatas. Muchos que eran parte del pueblo, pero realmente no eran miembros del pueblo, no eran parte del verdadero Israel, el Israel espiritual, el Israel de Dios, como bien lo explica Pablo en la Epístola a los Romanos. En el nuevo pacto, el bautismo solamente se le da a quien puede profesar fe en Jesucristo. Por lo cual se entiende desde la teología bautista, de esta teología del pacto bautista, que se debe tener cierta edad para tener cierta madurez para decir con convicción: yo me reconozco pecador, me arrepiento y he creído a Jesucristo. Solo esa persona realmente puede ser salva y solamente esa persona puede ser bautizada. Y en cuanto a la alimentación, Cristo en la Pascua, en su última cena, que fue una Pascua, Él explica e instituye este sacramento de la Santa Cena, a la cual solamente podían participar sus discípulos, es decir, los que han sido salvados. Los que pueden decir: yo he sido salvado por Cristo y he sido bautizado y soy miembro del pueblo de Cristo. Soy miembro de la iglesia. Soy un miembro regenerado. Solamente esa persona puede realmente participar en la Santa Cena diciendo: yo estoy recordando y celebrando el sacrificio de Cristo por mí. Una persona que no ha sido salvada no puede decir eso. Y por medio de este sacramento de la Santa Cena, Dios nos alimenta espiritualmente. Recordarnos el Evangelio una vez más, al infundirnos de nuevo, de recordarnos de la gracia de Dios. Y por último, la ley moral de Dios que estuvo siempre presente en todos los pactos, nosotros la cumplimos, pero ya no como parte de un pacto de obras, no, sino como una regla de vida. Si hay algo que nos enseña el antiguo pacto es que la ley de Dios es buena, santa y justa, pero no la podemos cumplir perfectamente. Solo Cristo puede. Pero en Cristo podemos cumplir la ley, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados. Y la cumplimos con un acto de acción de gracias, con una respuesta amorosa al amor de Dios con que Él nos amó primero. Entonces, el nuevo pacto nos lleva a pensar
en nuestra salvación. Pensar si realmente somos salvos, si realmente hemos creído a Cristo. Nos lleva a pensar si ahora como salvos estamos viviendo en santidad o no nos estamos tomando en serio lo que el Señor dice en su palabra. Ser cristiano no es simplemente decir, yo creo en Cristo. Ser cristiano implica mucho más, implica obedecer a Cristo. Si a Jesús lo llamamos Señor, entonces debemos obedecerlo. Si Él es nuestro Salvador, vivamos como personas salvas. Examina tu vida. ¿Estás viviendo en santidad? Si no es así, ¿qué dice eso de ti? ¿Qué te está diciendo? ¿Te está diciendo que tenés que arrepentirte y volverte al Señor? ¿O te está diciendo que directamente nunca fuiste salvo? Si sos salvo y te estás desviando, volvete rápido al Señor. Arrepentite y cree. Recordá el Evangelio. Recordá la gracia de Dios. En la cruz Él murió por todos tus pecados. Cristiano, no hay pecado que cometas ahora que Cristo no pueda cubrir con la sangre que derramó en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él murió también por ese pecado que estás cometiendo ahora, y del cual te tenés que arrepentir y apartar. Volvete al Señor. Y si por el contrario ves que tu vida sin santidad lo que está diciendo es que en realidad no tenés a Dios en tu vida, que Cristo no te ha salvado, ¿qué estás esperando? Arrepentite y cree. La ira de Dios pende sobre tu cabeza. Estás muerto en tus delitos y pecados. No hay forma de que te salves a vos mismo. No hay mérito alguno. No hay forma de que cumplas con la ley de Dios a la perfección. Pero Cristo ya lo hizo por vos. Arrepentite y cree. Arrepentite de tus pecados. Poné tu fe en Jesucristo. Clama al Señor que te salve. No esperes para mañana. Clama hoy. Ahora. Ruega al Señor que te salve. Ni siquiera te sirve venir a la iglesia, no te sirve leer libros cristianos, no te sirve escuchar música cristiana o un programa cristiano. No te sirve ser buena persona, amable. Tenés que arrepentirte y creer a Jesucristo. Una persona supo expresar esto de una manera muy gráfica y terrible. Un grupo de paracaidistas se tiran de un avión para hacer piruetas y luego abrir sus paracaídas. Y hay otro paracaidista, tan entrenado como ellos, que estuvo siempre con ellos en el club, y se tira con ellos, él va a filmar. Pero el tema es que estuvo tan preocupado en tener la cámara lista, que se olvidó de ponerse el paracaídas y se dio cuenta cuando ya había saltado. Y ya era demasiado tarde. Que no te pase que vengas años a la iglesia y creas que por eso solo sos salvo y resulta que nunca fuiste salvo. Arrepentite de tus pecados y cree en Jesucristo. Ahora, clama a Dios. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque en tu gran misericordia te plació compadecerte de nosotros y planear desde antes la fundación del mundo la salvación. La decretaste y a lo largo de toda la historia nos anunciaste y nos preparaste para ese momento. Y finalmente enviaste a Cristo para salvarnos. Señor, te damos las gracias por esa gran misericordia, porque no dependió de nosotros. No te fijaste a nosotros, porque si así hubiese sido, no nos hubiera salvado, como bien dice un salmo. Pero Señor, te plació salvarnos y te damos las gracias. Gracias Señor, gracias Padre, por la salvación que nos has dado en Cristo. Y te pedimos que nos santifiques, que nos moldees, que nos permitas vivir en gracia, en gratitud para esta salvación que nos has dado en Cristo. Que ahora nuestra vida te dé gloria a ti. Padre, te pedimos también por aquellas personas que están aquí, que oyen tu palabra, pero todavía no han nacido de nuevo. Señor, quebranta sus corazones para que se arrepientan y vengan a la fe en Jesucristo,
para que puedan tener este conocimiento salvífico de ti, Señor. Que ellos, al igual que nosotros, puedan decir, conozco al Señor que me ha salvado. Que ellos puedan formar parte de este nuevo pacto en tu gracia. Padre, te pedimos por la salvación de los que no te conocen. Trae arrepentimiento, trae fe a esas vidas. Regenera esas vidas. Dales un nuevo corazón. Pon tu ley en sus corazones. Perdona sus pecados. Sé su Dios y que ellos sean parte de tu pueblo, al igual que nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor te lo imploramos. Amén. Gracias y paz.